pantalla. Muy bien, entonces empezamos. Con esta técnica nunca más se te vuelven a olvidar los toxíndromes. Gracias a los docentes de la Universidad de Guadalajara que desarrollaron este modelo de educación médica para el aprendizaje de los principales toxíndromes. El esquema se llama Cuadrante Sánchez y Chávez para la identificación de toxíndromes en pregrado. Toma en cuenta los síndromes simpático-mimético, anticolinérgico, colinérgico e hipnótico sedante. Este grupo de docentes basaron su esquema en los perfiles de Noria de insuficiencia cardíaca. ¿Los recuerdas? Ellos proponen acomodar los toxíndromes en un plano cartesiano en donde el eje de las X corresponde a las características de húmedo y seco y el eje de las Y corresponde a las características de caliente y frío. Para los doctores, caliente y frío evalúa el estado neurológico, los signos vitales y las pupilas, mientras que húmedo y seco evaluaría el estado glandular, el estado gastrointestinal y la congestión pulmonar. Caliente entonces es hipertensión, taquicardia, hipertermia, psicosis, alucinaciones, todas estas características que son predominantemente excitatorias. Frío entonces sería todo lo contrario, síntomas de hipoactividad, hipotensión, bradicardia, bradipnea, estado neurológico disminuido, hiporreflexia, miosis, etc. Húmedo entonces sería hiperhidrosis, epífora, broncorrea, diarrea, incontinencia urinaria, etc. Seco entonces sería anhidrosis, seroftalmia, serostomía, sequedad de mucosas en general, etc. Todo lo que está del lado izquierdo del plano entonces es húmedo y todo lo que está del lado derecho es seco. Los toxíndromes que están en la parte superior son calientes y los que están en la parte inferior son fríos. Entonces el toxíndrome simpático-mimético está en la parte superior izquierda. Por lo tanto, tenemos que es un síndrome caliente y húmedo. El síndrome anticolinérgico que está en la parte superior derecha es entonces un síndrome caliente y seco. Por estas características, clásicamente en el síndrome anticolinérgico se usa la mnemotecnia loco como un sombrerero, rojo como un betabel, seco como un hueso, caliente como una liebre, ciego como un murciélago. El toxíndrome hipnótico sedante que está en la parte inferior derecha es entonces un síndrome frío y seco. El toxíndrome colinérgico que está entonces en la parte inferior izquierda es un síndrome frío y húmedo. Te dejo una tablita con las principales causas de cada toxíndrome y dime si quieres una segunda parte hablando de cómo se puede usar el plano para ver etiología y tratamiento de los síndromes. Nos vemos. Listo, muy bien. Olga María, por favor, abre tu micrófono. Dentro de los dos, estamos hablando que en este curso vamos a ver 4 toxíndromes. ¿Tú podrías decirme cuáles son esos 4 toxíndromes que vamos a estudiar? Olga María Herrera, vamos, vamos, Olga María. Buenas tardes. Hola, Bueno, vamos a dar duro voy hoy. manejando, entonces no recuerdo bien los nombres, pero sí sé que son 4. Eh, Aunque sea uno. sí, em, óxido húmedo, Bueno, vamos, sí, se vamos a llaman. ver. Pero mejor apaga, porque si vas manejando, no falta que termines por ahí en un accidente. Vamos a ver otro por acá. Tatiana Cuellar Alzate. Tatiana Cuellar Alzate. Recuérdame aunque sea uno de los nombres de los toxidromes que vamos a estudiar hoy. Abre el micrófono, Tatiana. ¿Será que también irá manejando? Bueno, por acá levantó la mano Carmen Alicia. Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos rápido. Bueno, colimérico, el anticolimérico, el simpático y el hipnótico. Se me fue. Muy bien. Vamos ahorita a ir, vamos afinando eso. Otra por acá, otra por acá. Otra manito levantada por ahí. A ver, si no levanta la mano, pues yo le digo quién. María Luz Rivera. María Luz, rápido, abre tu micrófono. 4 toxíndromes que vamos a ver hoy. Por lo menos dinos uno. Muy bien, Hola, muy dale. buenas noches. Hola, rápidamente, Didi. Simpático mimético. Muy bien, ese está perfecto. Simpático mimético.
Vamos por acá Y con otro, Caroline. colinérgico. Muy bien, es el segundo. Dale la oportunidad a otro compañero. Caroline Brisset López. Necesito que estén pero atentos. Si necesitan, vuelvo y les paso el TikTok. Es de un minutico. Listo. Daciela, pues no sé, me disculpa si no se pronuncia así. Lisa Daciela, Ah, dime. Lisa dice la profe. Dale, es que yo tengo la lengua Bueno, enredada. ok. Simpático mimético, Muy bien. Ok, decía ahí ese es el uno. segundo. Ok. ¿Quieren que Ajá. vuelva y les pase el TikTok y están más atentos? Un minutico. Sí. Vamos otra vez porque vuelvo con otra ronda. Seguimos, otra vez. Con esta Pilas. técnica nunca más se te vuelven a olvidar los toxíndromes. Gracias a los docentes de la Universidad de Guadalajara que desarrollaron este modelo de educación médica para el aprendizaje de los principales toxíndromes. El esquema se llama Cuadrante Sánchez y Chávez para la identificación de toxíndromes en pregrado. Toma en cuenta los síndromes simpático-mimético, anticolinérgico, colinérgico e hipnótico sedante. ¿Listo? Ahora sí, otra vez. ¿Ya vieron cuáles son los 4 que vamos a ver? Esto es todo su curso. A ver, Gina Marcela. Buenas noches. Hola, buenas Bueno, noches. ¿Cómo serían estás? bien, gracias. Serían el anticolinérgico, colinérgico, Sí. hipnótico sedante y Ajá. simpático mimético. Muy bien, perfecto. Entonces, mira, lo que nos está diciendo el TikTok, estos son los 4 toxindromas que nosotros vamos a estudiar en este curso, por lo cual es muy importante que, digamos, este video introductorio como que nos meta en onda de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, como dijo Gina Marcela, el primero es el simpático mimético, el segundo el anticolinérgico, el tercero que aparece en el plano cartesiano obviamente es el hipnótico sedante y hoy vamos a trabajar el toxíndrome colinérgico, no se les vaya a olvidar. Entonces, sigamos. Con este Entonces, póngale bien cuidado, muchachos. El toxíndrome colinérgico, que es el primero que vamos a ver, ustedes vieron el video que es uno de las intoxicaciones que ahí en el video le hablaban de intoxicación fría y húmeda. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por cuáles son las causas? ¿O cuáles son los tipos de intoxicación? La mayoría de estas intoxicaciones de este toxíndrome colinérgico están generados por plaguicidas, o sea, venenos que normalmente se utilizan en la industria. Pero ¿qué pasa? Ahorita lo que estamos viendo es que la mayoría de las personas cogen una copita, se la toman porque están despechados, se la toman porque están muy tristes y están llegando a los servicios de urgencias. Antiguamente, no veía más que de verdad veía trabajadores que cuando estaban rociando las maticas, cuando estaban en los cultivos, se echaban algunos venenos que ustedes podrían escuchar, como el negubón para el ganado, para las garrapatas, bastantes tóxicos que ustedes pueden ver muchas veces, el baigón. Entonces, digamos, este veneno genera en el cuerpo un toxíndrome que se llama colinérgico. ¿Y por qué se llama colinérgico? Básicamente porque todos nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Aquí en esta gráfica del lado izquierdo, ustedes lo que están viendo es una neurona. Y en la parte baja lo que ustedes están viendo es otra neurona o la placa muscular, porque todos nuestros órganos están llenos de músculo, ya sea nuestro corazón, nuestros bronquios, nuestras mucosas, todo está lleno de músculos. Entonces, este toxíndrome colinérgico se llama una intoxicación por acetilcolina. ¿Por qué? Porque el veneno lo que genera, o bueno, ven, me devuelvo un poquitico, la acetilcolina, ¿qué es lo que hace como neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia que permite que una neurona pueda dar su información a otra o que esa neurona le pueda dar información a determinado órgano. La acetilcolina, al estar acumulada muy fuertemente en esa hendidura o en ese espacio y, y al conectarse con cada uno de estos receptores que ustedes ven acá, lo que hace es, obviamente, al tener una preexcitación o una excitación muy marcada, porque el veneno lo que hace es que ya tiene una enzima que se llama acetilcolinesterasa.
¿Qué hace esta enzima acetilcolinesterasa? Lo que hace es como modular la función de esa acetilcolina. Pero si no hay quien module a la acetilcolina, ¿cierto? Con esta sustancia que se llama acetilcolinesterasa, lo que hay es una sobreexcitación tanto de las neuronas como de los órganos a donde vaya a ir una información importante. Entonces, básicamente, las placas de nuestros músculos tienen unos receptores que se llaman unos receptores muscarínicos y unos receptores nicotínicos. Y dependiendo nuestros órganos, cada uno de ellos va a tener unos receptores especiales y dependiendo de qué tanto esté estimulado cada uno de esos órganos, pues se va a presentar diferentes síntomas de intoxicación. Entonces, recapitulo, el toxíndrome colinérgico, básicamente para que ustedes me entiendan, es una intoxicación por un neurotransmisor propio de nosotros que es la acetilcolina. ¿Por qué? Porque el veneno, o en este caso vamos a hablar de intoxicación por organofosforados, así se llaman las sustancias, ese veneno lo que hace es bloquear la acción de esta colinesterasa. Al esta otra sustancia no lograr modular la acetilcolina, se genera en el cuerpo pues una intoxicación propia. Esto estimula grandemente pues todas nuestras células y va a presentar determinadas sintomatologías o síntomas clínicos que vamos a ir revisando uno a uno. Bien, hasta aquí más o menos me dice entender o está totalmente muy difícil de entender. Uno a uno, no se me vayan todos. Uno a uno, uno a uno. Ahí sí ninguno. Nadie entendió entonces. Por acá, están Entendido. calladitos. ¿Entendido? Quién sabe, vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, muy bien. Entonces, esa intoxicación genera en el cuerpo un síndrome que se llama un síndrome muscarínico y un síndrome nicotínico. Acuérdense que estos síndromes, dependiendo a dónde ese receptor esté sobreestimulado, va a generar una cantidad de síntomas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hay una sobreestimulación de los receptores muscarínicos, ese paciente, ¿qué va a presentar? Ese paciente va a presentar diarrea, puede orinarse, las pupilas se le pueden colocar como unos puntos, puede que haya bradicardia, el paciente puede empezar a vomitar, puede lagrimear, puede estar letárgico o puede aumentar su salivación. Para cuando ustedes estén estudiando, hay una mnemotecnia que se llama Dumbler. Esa mnemotecnia, ¿qué quiere decir? D de diarrea, U de orinarse, M de miosis, que la miosis es cuando las pupilas están muy pequeñitas y no responden a la luz. Bradicardia, que es que el corazón lata despacio, que se vomiten, que haya un aumento de la secreción lacrimal o que el paciente esté letárgico si ya hay digamos, ya un estado neurológico que el paciente pueda llegar a tener y una salivación. Esta primera parte de receptores muscarínicos o de síntomas o signos clínicos muscarínicos hace parte de la primera parte de la intoxicación por organofosforados. Pero también está esta mnemotecnia que se llama slush. Ese slush, también generado por el síndrome colinérgico, puede haber salivación aún más excesiva, lacrimación, retención urinaria, algunos pacientes hacen obviamente más dolor abdominal, defecación y pues todos los disestrés que se pueda presentar en este paciente. Es muy importante que ustedes aquí me entiendan muy bien y que sepan cuáles son cada uno de los signos clínicos que puede llegar a presentar un paciente intoxicado en el síndrome colinérgico por alguna de las intoxicaciones por organofosforados. Bien, entonces vamos a seguir. Otra cosa que ustedes pueden tener en cuenta es que la mayoría de estos pacientes tienen todas las reas, así como los paisas en su palabra más fuerte. Tienen diarrea, tienen rinorrea, tienen cialorrea. Todas las reas estos pacientes las pueden estar presentando cuando lleguen intoxicados a los servicios de urgencias. Te voy a presentar el caso de un paciente masculino de 45 años de edad que fue encontrado en la vía pública y traído a la emergencia por deterioro del estado de conciencia, además de dificultad respiratoria.
Lo primero que nos llamó la atención, el estado mental, totalmente confuso, con una escala de coma de Glasgow de 8/15. Lo segundo que nos llamó la atención, la relajación de esfínteres, incontinencia urinaria, incontinencia fecal con deposiciones líquidas, náusea, vómito, lagrimeo, cialorrea, broncorrea, y podemos ver aquí cómo dejó una marca al trasladarlo hacia otra camilla, lo que suele decirse dejó el alma en la camilla, pero en realidad es una diaforesis profusa, es decir, agua por todos lados. Como presentaba una broncoconstricción marcada, además de una broncorrea profusa, además del estado mental, establecimos una vía aérea definitiva. Y miren, cómo se empaña y se humedece el tubo endotraqueal por la broncorrea profusa del paciente. Y lo más llamativo, las pupilas, miren cómo están puntiformes, en punta de lápiz, sin reacción a la luz, lo que se conoce como una miosis marcada. Con todo esto lo catalogamos como una intoxicación, encasillándole en el toxíndrome colinérgico, causado por carbamatos u organofosforados, los cuales se unen irreversiblemente a la acetilcolinesterasa en las sinapsis neuronales y neuromusculares de receptores muscarínicos y nicotínicos. El tratamiento que dimos en emergencia pues es de soporte y control de fallos, tanto hemodinámico como ventilatorio, además del antídoto específico intravenoso que es la atropina. ¿Cómo vamos a administrarla? En una intoxicación leve, 1 miligramo cada 5 a 10 minutos, moderada 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y si es severa 1 miligramo cada minuto. ¿Quieres saber más de cómo atropinizar a estos pacientes? Sígueme y recuerda que esto es Medicina en Urgencias. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hay alguien que tenga una pregunta, algo especial? Nada, 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 nada. Wendy, ¿cómo ves eso? Tenemos gente muy difícil este público. Nos tocó difícil hoy. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir, que creo que ya le toca Te al voy a presentar el... ¿Quieres saber qué significan las franjas? Te voy a presentar el caso de un paciente. Bueno, muy bien. ¿Quieres saber qué significan las franjas de colores? ¿Quieres saber qué significa? Les voy a presentar al jefe Richard. Entonces, jefe, por favor, si quiere, abra su micrófono y arrancamos. Como les decía, el jefe Richard, es el coordinador de la unidad de cuidado intensivo acá del Hospital San José del Guaviare. Él nos va a dar aquí 3 diapositivas bien importantes para que pasemos al ejercicio práctico y podamos realizar el ejercicio. ¿Listo, jefe? Entonces, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenas noches para los compañeros. Te agradezco la invitación y pues la oportunidad de brindarles este poquito de tiempo de conocimiento. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, jefe, perfecto. Entonces, aparte de los signos y síntomas que hemos evidenciado, nosotros también en el servicio de urgencias debemos establecer el agente causal. Generalmente, las personas no recuerdan ni saben, por su componente depresivo o porque están solos en su casa, no saben qué veneno fue el que tomaron o en su momento de crisis. Entonces, tenemos que evidenciar o reflejar cuál es el nivel de riesgo, la categoría de riesgo del veneno. Entonces, en este caso nos presenta una categorización de la 1 a la 5, siendo la 1 el más peligroso, 2 levemente mortal, 3 un tóxico de mediana letalidad, o 4 y 5 que son de bajo riesgo, y pues el verde que es no riesgo. Generalmente nosotros en las casas tenemos algún veneno o algún químico que tiene estos colores y generalmente las personas tienden a recordar ese color o a recordar o por fotos a evidenciar. Entonces, ¿qué recurre la parte de emergencias? A identificar eso. Si quiere, corremos el video. Hola. ¿Significan las franjas de colores en los agroquímicos? Las franjas de colores de los agroquímicos lo que significan es lo tóxico que son para las personas, comenzando desde la franja verde y azul como ligeramente tóxico, luego la franja amarilla que es moderadamente tóxico y la franja roja que es altamente tóxico. Una creencia popular es que los agroquímicos de franja roja son mejores porque son más tóxicos y crean más olor para los insectos, pero no es necesariamente correcto. Realmente esto lo que significa es la toxicidad que nos causan a nosotros, no necesariamente hacia los insectos, porque hay insecticidas que pueden ser más eficaces y pueden ser franja azul o franja amarilla. Hay que tomar en cuenta que si vamos a fumigar con un insecticida de banda roja, hay que usar todos nuestros implementos de seguridad, ya que estos son los que más fácilmente nos pueden crear una toxicidad o una intoxicación en nuestro cuerpo. En cambio, los de franja verde y los de franja azul generan menos toxicidad en nuestro cuerpo, por lo tanto,
generalmente los de franja azul y franja verde son menos inoloros para las personas que los de franja roja. Si quieres saber qué insecticida usar para tu cultivo, síguenos aquí en Todo para el Agro. Bueno, es un excelente recurso, por tanto, nos comenta, hay que identificar el olor, es una característica que también presentan los médicos de urgencias. Entonces, en este caso, si observamos el cuadro número 1 en la parte inferior, están los organofosforados, que son insecticidas que se utilizan tanto a nivel agropecuario, agroindustrial, como también los podemos tener en nuestras casas o adquirir fácilmente. Si quiere, pasámoslo. ¿Cómo nos damos cuenta en el sistema de salud o cómo sabemos de esta afección en salud? Nosotros tenemos un sistema de vigilancia de salud que es por medio de la notificación de fichas. La ficha es el código 365, como ustedes pueden observar. Esto lo diligencian en el momento en urgencias o con la parte hospitalaria con unos datos mínimos básicos, y pues ahí es donde especificamos qué tipo de químico o qué tipo de sustancia fue la que causó la alteración que lo hizo ir a urgencias. Entonces, esto es una buena herramienta para el sistema de salud. Siguiente. Entonces, aquí es un... Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. ¿Quieres saber qué significan las franjas? Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Intoxicación por organofosforados. Y es que en el caso... Es muy importante que ustedes tengan presente que todos los síntomas pueden aparecer en diferentes tiempos. Unos se van a aparecer en las primeras 6 a 12 horas y otros van a aparecer en la intermedio o hasta las 72 horas. Entonces, generalmente este tipo de pacientes que llegan con las intoxicaciones, inicialmente uno los ve con los signos iniciales, la cialorrea, diaforesis, etcétera, pero pueden ir evolucionando, como vemos en la imagen, a otro tipo de síntomas más graves e inclusive llegar al paro respiratorio o la muerte. Y eso es lo que se previene en la parte médica. Estos pacientes generalmente pueden ser derivados a la unidad de cuidado intensivo y requerir algún tipo de soporte. Vamos a evidenciar cómo ustedes pueden asociar estos signos y síntomas, perdón. Si quieres darle. Campo, predominantemente en la agricultura, aunque también en la ganadería, se utilizan este tipo de insecticidas para realizar un control de plagas o de parásitos. Sin embargo, pueden ser altamente tóxicos para el humano. Te explicaré cómo actúan, y para hablar de ello tenemos que mencionar a la acetilcolina, la cual es un neurotransmisor de localización a nivel postganglionar. Actúa generando contracción muscular, pero también funcionamiento de las glándulas, todas las glándulas de nuestra economía, y también a nivel del sistema nervioso central. Todo esto mediante receptores nicotínicos y muscarínicos. Pero su secreción, o mejor dicho, su actividad es regulada por una enzima que es la acetilcolinesterasa, la cual se encarga de limitar su efecto, escindir la acetilcolina e impedir que sus efectos se prolonguen durante un tiempo indefinido. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguno de estos insecticidas, ejemplo malatión, palatión, y tenemos infinidad de ellos, algunos de mayor o menor toxicidad, son ingeridos, son inhalados o bien se absorben dérmicamente por alguna de las personas? Y es que es común que la gente que trabaja en el campo, en zonas de hortalizas, en las huertitas, tratan de impedir que las plagas se propaguen a todo su cultivo, y al menos una vez o 2 veces por año utilizan una fumigación mediante algunas bombas de rocío. Entonces, ¿qué pasa cuando estos insecticidas se adhieren a la piel, originando un síndrome mixto con características muscarínicas y nicotínicas? El síndrome muscarínico se caracteriza por una gran variedad de signos y síntomas que podemos enumerar con la mnemotecnia Dumbbell. Es decir, tu paciente empieza con una secreción excesiva de todas las glándulas, tanto que literal tú lo ves que se vuelve agua. El paciente está estertoroso, con dificultad respiratoria, salivando bastante, con lagrimación excesiva, totalmente húmedo. Es el paciente que se está deshidratando y por ende desarrolla hipotensión. El segundo componente es el síndrome nicotínico, en el cual tu paciente puede desarrollar miosis, puede desarrollar dificultad respiratoria, contracciones musculares involuntarias.
El tercer componente es el compromiso del sistema nervioso central, y en el cual vamos a ver datos de agitación, confusión, convulsiones, inclusive el estado de coma. ¿Cómo realizar el abordaje integral de tu paciente? Primero que nada, descontaminación. Hay que retirar todas las prendas y realizar un lavado exhaustivo con agua, jabón, inclusive shampoo. Para esto, cerciórate de que utilices guantes de hule, no de vinilo o nitrilo, que tienen poca resistencia a la absorción de los tóxicos. Esto, asegúrate de tener una vía aérea permeable, y en este sentido puedes utilizar desde oxígeno, mascarilla o incluso intubación endotraqueal. Si llegas a este último paso, procura no utilizar relajantes musculares. Manejo hídrico, como te comenté en un principio, estos pacientes tienen una pérdida excesiva por el estímulo glandular a cargo de la acetilcolina, en lo cual se recomienda que utilices una dosis de carga de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso de solución salina. Antídoto, pues vamos a utilizar atropina, y cuando digo atropina, vete preparando literal toda la atropina que tengas disponible en tu hospital, porque las intoxicaciones pueden ser leves o pueden ser muy graves. Iniciaríamos con una dosis de prueba. En el caso de los niños menores de 12 años se recomienda 0.01 miligramos por kilogramo de peso, mientras que en los adultos es de 1 miligramo en una sola exhibición. Si con esto tu paciente tiene mejoría de los síntomas, daremos por entendido que se trata de una intoxicación leve. Pero si tras la administración pasan 5 minutos, 10 minutos y no ves ninguna respuesta, prepárate para una segunda administración, porque esto se trata de una intoxicación moderada o grave. En dicho caso, las dosis van a aumentar desde 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo de peso en niños menores de 12 años, y en adultos van a ir desde 2 hasta 4 miligramos por cada aplicación, es decir, de 2 a 4 ampolletas de atropina por cada aplicación. Esto lo realizaremos cada 15 minutos y estaremos evaluando hasta que encontremos mucosas secas, que la respiración mejore, que no tengamos crépitos y que mejore la frecuencia cardíaca y datos de cifras tensionales. Y ten en cuenta que las dosis pueden ser exageradamente altas. Se han reportado en la literatura algunos otros esquemas en los cuales han llegado a utilizar hasta 300 miligramos, es decir, 300 ámpulas de atropina en un solo caso. ¿Qué pasa si ya obtuve criterios de atropinización? Hay que tener en vigilancia a ese paciente y pudiéramos administrar nuevamente atropina en un rango de 2 a 12 horas si presentamos nuevos datos de agudización del cuadro. También toma en cuenta que algunos de los insecticidas tienen más predisposición por los efectos nicotínicos, una situación en la cual la atropina tiene un muy bajo control, y por lo tanto pudiera suceder que tu paciente continúe con fasciculaciones, con depresión respiratoria y amerite sí o sí manejo de la vía aérea avanzada. Y bien, esto fue Urgencias desde Cero. Hasta la próxima. Entonces, el doctor acá nos representa la cantidad de medicamentos que hay que utilizar para manejar o controlar, no para tratar, sino para tratar de controlar toda la sintomatología que ya el doctor Diego nos ha nombrado, que es o muscarínica o nicotínica. Entonces vamos con el tratamiento, el manejo farmacológico. Entonces nos decía el doctor, en la parte de ambiente, nosotros no podemos llegar a atender al paciente en una ambulancia con guantes normales. Nosotros tenemos que proceder con unos guantes especiales, porque pues también puede estar involucrada la víctima y llegar nuevas personas a ser víctimas, porque el veneno se absorbe también por piel o por mucosas. Entonces eso es una precaución que debemos tener y debemos enseñar también a las personas. Como tratamiento inicial, el soporte, nosotros tenemos un código que es la reanimación en ABCD. No sé si ustedes de pronto hayan participado en algún curso de primeros auxilios. Esa mnemotecnia se ha enseñado, digamos, a nivel internacional, y pues aplica para este evento de salud pública, y es tener en cuenta la parte de la vía aérea o la respiración. Como dice ahí el grupo de interés de medicina y urgencia, el primer paso es el soporte ventilatorio y la estabilización.
Entonces, todo paciente debe recibir oxígeno o debe corroborarse cómo está el nivel de oxigenación. Entonces, en urgencias, lo primero que se miden son los signos vitales y pues se reporta la parte de saturación de oxígeno. Ya en fases avanzadas, porque no siempre el paciente nos va a llegar en la fase aguda, sino puedes llegar con días también, depende el lugar de procedencia, pues requerirá otros métodos invasivos para asegurar la oxigenación. Nosotros en urgencias debemos asegurar mínimo 2 accesos venosos, son canalizados, como decía, para tanto reponer líquidos endovenosos y también para el tratamiento que es la atropina. Ya la dosis cambia según, obviamente, cada país. En este caso, pues Colombia ya lo vamos a ver ahorita en el video. Se debe proceder también como tercer paso a la descontaminación. Se debe dar un baño exhaustivo general, obviamente con los elementos de protección personal, el personal sanitario, nosotros enfermeros, auxiliares, médicos, debemos tener también los elementos porque también podemos en algún momento contaminarnos con ese químico. Y pues jefe, el cuarto paso. esto, jefe, haciendo la claridad que el paciente se intoxique a través de la piel. El paciente se puede intoxicar, obviamente, a través de una vía dérmica, pero pues en el caso de que el paciente se haya tomado el veneno, pues no lo vamos a llegar a bañar. Esto, el jefe está haciendo la claridad en pacientes que se hayan intoxicado porque digamos, accidentalmente, se pudo haber utilizado este veneno en la agroindustria y se lo pudo haber puesto o porque en la bomba rociadora se lo echó por encima o por algún tipo de accidente que él haya tenido. Obviamente, pues teniendo en cuenta que es por la vía dérmica, ¿no? Si ya es por vía oral, ya la cosa cambia. Ese es el cuarto paso, muy bien, gracias, Doc. El cuarto paso es la persona que ha ingerido accidentalmente o voluntariamente por una ansiedad, depresión o algún estado mental o un niño, porque generalmente pasan los accidentes en la casa, pues se tiene que hacer un lavado gástrico y con carbón activado, pero en la primera hora de la ingestión. Ya después de una hora no hay evidencia o no tiene, digamos, un buen digamos, tratamiento. Entonces, también la oportunidad de que si yo reconozco una intoxicación, derivarlo urgente al área de emergencias para que reciba su tratamiento oportuno. Si quiere, ponemos el video, Doc. Farmacológico en caso de intoxicación por órganos fosforados. Recordemos que este tipo de sustancias es bastante habitual y unas sustancias que son muy utilizadas, por ejemplo, pesticidas. ¿Qué pasa cuando un paciente llega al área de urgencias intoxicado por este tipo de sustancias? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es realizar soporte vital básico, nuestro clásico ABCDE, y esto también puede pasar a un manejo avanzado, pero siempre este debe ser el primer paso. Por ejemplo, si el paciente tiene o está cubierto de esta sustancia, su ropa o el cuerpo, tenemos que deshacernos de esta sustancia de órgano fosforado en lo más que nosotros podamos. Luego viene el manejo farmacológico. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Atropina. ¿Cuál es la dosis para adulto? De 2 miligramos a 5 miligramos. Y la dosis para niños se ubica en un rango que va de 0.02 a 0.05 miligramos kilogramo dosis. ¿Por qué estos rangos? Porque esto va a aumentar o disminuir considerablemente en dependencia al caso clínico. Luego vamos a utilizar otro fármaco que se llama pralidoxima, que es un reactivador de la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar en reactivar? Dependiendo directamente la cantidad de sustancias que haya intervenido directamente en nuestro tipo de caso clínico en ese momento que tengamos. Y luego podemos utilizar benzodiazepinas si el caso lo amerita. La evolución de nuestro paciente nos va a ir indicando más o menos qué es lo que vamos a realizar, pero esos 3 puntos claves que te acabo de mencionar son los esenciales. No te olvides que si quieres seguir viendo contenido como este, lo único que tienes que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales y también puedes visitar nuestra página web. Recuerda que con ENTA te capacitas para salvar vidas. Bueno, ese es el manejo, digamos así, de manera rápida. No sé si alguien tenga alguna duda o bueno, Doc, ahí está, digamos, la manera, el algoritmo de actuación en caso de una urgencia. Muchísimas gracias, jefe. Muchas gracias. Vamos a pasar. ustedes.
Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Wendy, por favor, quiero que pases en el chat el enlace del Padlet, ¿vale? Vale, sí, señor. Bueno, entonces Wendy les va a pasar a ustedes un Padlet. En ese Padlet va a haber un número de preguntas que están encaminados al objetivo principal de tanto de nuestra charla como, digamos, del objetivo de lo que ustedes van a contestar en su cuestionario. Les recuerdo que su cuestionario que viene en la próxima por agenda, pues van a estar involucrados los 4 TOD síndromes. Hoy miramos el síndrome colinérgico con todos sus signos y sus síntomas clínicos que ya, como les dije, o como les hemos venido repitiendo tanto en los videos como digamos en lo que les estamos contando, son de tipo tanto muscarínicos como nicotínicos. El jefe me prestó 2 casos clínicos que vamos a ir revisando. Por favor, entren al Padlet. En el Padlet ustedes van a encontrar 4 preguntas. Esas 4 preguntas están diseñadas sobre todo para que repasemos cuáles son los signos y los síntomas clínicos de esos pacientes, para que revisemos cuáles son los antídotos y para que revisemos cómo es la guía clínica y sobre todo los manejos. Entonces, quiero muchachos que hasta acá si hay alguna duda para que empecemos nuestra parte práctica. Ayúdenme por favor para ir mirando. ¿Todos al día? No. ¿Todos ya abrieron su Padlet? Wendy, ¿qué voy a hacer? Dígame. Estos muchachos es difícil. Yo creo que ni nos están Hay siguiendo. que responder en el chat. Buenas levanta la noches, mano. tutor. Hola, ¿quién está por ahí? Mi nombre es Shirley Herrera. Qué pena, es que por motivos laborales hasta ahorita pude ingresar, entonces estoy abriendo el Padlet, pero pues no sé con lo que tú estás comentando que alcanzaron a ver, porque pues ya casi van una hora. Estamos terminando. Sí, señor. Entonces, no sé para responder las preguntas hasta cuándo habría, porque me imagino que esto queda grabado para yo poder repasar. Sí, la idea es de que el Padlet les ayude ya digamos, a repasar todo lo que vimos en el CIPAS, ¿vale? Entonces, si no tienes la oportunidad, igual cualquier cosa, algún otro compañero también le puede ir ayudando a través del chat o a través del Padlet. La idea es de que todos hagan su aporte y sobre todo de que todos estudiemos. Créanme que esto es lo que les va a servir para su cuestionario. Bueno, muy bien. Estefanía, algo hasta ahora, algo que quieras anotar o algo que no hayas entendido de todo lo que dijimos? Estefanía Ciceri. No, buenas noches. Hola, No, ¿cómo voy vas? acorde a lo que me va explicando. Tengo apuntes Listo, muy ahí bien. por si tengo que volverlos a acorde, entonces voy ahí entendiendo lo que me van explicando. Listo, Jesús. Profe, muy buenas noches y compañeros. Díganos, Profe, Jesús, cuéntenos. bueno, pues, profe, no, yo estoy atento, también estoy tomando apuntes, pues, a ver Listo, bueno. cómo puedo ir de pronto desarrollando ahorita lo que Esas nos acaba de preguntas. enviar, pero pues, lo abro, profe, y no, la verdad no sé qué paso a seguir ahí porque ya me abrió, pero solamente aparecen las instrucciones y lo que dice intoxicación por... Exacto. Ustedes ahí en el Padlet pueden ir agregando comentarios en donde está, así como hacemos cuando tenemos que hacemos comentarios en las redes sociales o algo, donde está la crucecita, ustedes activan ahí y pueden ir contestando directamente lo que vamos a ir revisando, ¿vale? No sé Ya. si hay alguna dificultad. Wendy, tú puedes ir escribiendo, revisa por favor el Padlet y mira si puedes ir colocando, puedes ir escribiendo ahí, según las preguntas. Vale. Mírate a ver si hay alguna dificultad. Bien, muchachos, entonces, si no les abre ahí el Padlet, tengan ahí a mano su apunte. Si está el Padlet ahí, la idea es que hagamos todos el ejercicio práctico, que miremos cuáles fueron esos signos, esos síntomas que vamos a ir mirando en estos pacientes. Estos pacientes son reales, llegaron el año pasado ahí al hospital
sacamos pues digamos un resumen chiquito de esa información y lo que quiero en especial es de que ustedes miren signos y síntomas, la atención y los medicamentos que se utilizaron para este síndrome, ¿vale? Entonces les cuento que llegó al hospital acá una señora de 52 años. Ya había venido antes al hospital porque ella al parecer tenía un estado depresivo mayor. Ella en las horas de la mañana ingresó a las 1:10 de la tarde, pero en la mañana ella llegó y se echó su tapita, cogió un sobre de estos, lo diluyó en agua y se lo tomó todo. Cuando llegó al hospital estaba bien, ella no tenía vómito, ¿cierto? Lo único que sí ya estaba diciendo era que tenía dolor abdominal, pero cuando el médico la valoró, ese médico le tocó el abdomen y esa señora pues no tenía nada en especial. Inmediatamente al ser una intoxicación se arrancó todo el proceso de que les estaba comentando el jefe, entonces la pasaron allá a reanimación, le colocaron una vía endovenosa, le monitorizaron todos sus signos vitales, pero del momento que ella llega, no, la paciente estaba normal. Como se acuerdan que el jefe les dijo que solamente iban a hacer lavado gástrico en caso de que la paciente en la primera hora se haya tomado el veneno, pero como la señora ya llevaba casi más de 5 horas, pues no se le indicó ni siquiera ni el lavado gástrico ni tampoco el carbón activado. Pero si cualquier paciente hubiese llegado con 1 hora de haberse tomado su veneno, es indicatorio y hay que hacerlo, hay que hacerle un lavado gástrico. Y aquí como todos son regentes de farmacia, saben de qué les estoy hablando, de qué es el carbón activado, ¿cierto? Todos aquí deben saber ya porque creo que el curso de toxicología ya es cerquita a graduarse. Bueno, esa paciente después de que salió de reanimación, que todo está normal, no la enviaron a su casa, sino que se fue y la hospitalizaron porque esa paciente había que mirar todo bien. A las 10 de la noche, la paciente lo único que persistía refiriendo era que tenía dolor abdominal. No tenía fiebre, no había vomitado, nada. Pero de las 10 de la noche a las 4:30 de la mañana, la paciente empezó con tensión arterial de 145/78. O sea, esta paciente aumentó su cifra tensional. La frecuencia cardíaca se aumentó, estaba en 114 latidos por minuto. Le tomaron la oximetría de pulso para saber cómo estaba oxigenando y esa empezó a descender la oximetría. Y esa paciente empezó a tener abundante secreción por la boca, abundante secreción por la nariz y inician, digamos, todo el proceso digamos, de limpieza de esa paciente, tenía abundante salida de secreciones y cuando miraron las pupilas, la señora estaba obviamente con sus pupilas totalmente como puntiformes, muy poco reactivas y además después de eso empezó con bradicardia. Cuando el médico la auscultó, no se escuchaba nada especial en el corazón, pero en los ríos respiratorios se escuchaba con bastantes crépitos, como si los pulmones estuvieran mojados por dentro. Después de eso la paciente sigue mal, la oximetría, lo normal es que una oximetría está en 95 al 99%, pero esta paciente ya bajo la oximetría estaba en 83%, por lo cual ellos le iniciaron oxígeno, le pusieron cánula nasal y nuevamente esa paciente sale a salas de reanimación, pero nada, no mejora. Empieza con mal patrón respiratorio y esta paciente empezó con algo especial que era una alteración del estado de conciencia. Entonces, hasta acá muchachos. Vayan anotando ahí en el Padlet cuáles son los signos tanto nicotínicos como muscarínicos que esta paciente, desde la hora que ingresa hasta cuando se descompensa, a ver qué tenía. ¿Cómo van, Wendy? ¿Tú sí puedes ver ahí? Voy a mirar aquí en mi Padlet a ver qué es lo que están escribiendo. Es que ahí en añadir comentario aparece para adjuntar como archivos. Entonces lo que hice fue darle ahí donde está como el símbolo de comentar, como tal así ¿Sí? el símbolo, y ahí sí pude escribir. Pero ahí donde le voy a añadir comentario, no aparece la opción de escribir, sino de cargar un archivo, un video, un dibujo. Ah, ok. Entonces, ¿dónde tendrían que darle? Pero ahí ya está donde Wendy ya escribió lo primero. Y abajo, en añadir comentario, ustedes ya pueden ir haciéndolo en el... A ver, lo paso por acá. Es que si lo paso, dejo de pasar la presentación y todavía nos falta. Bueno, Shirley Herrera, ya Shirley empezó a escribir ahí. Shirley, lo ideal es que nos digas también qué tipo de signos son, de qué signos clínicos, son muscarínicos, son nicotínicos,
Ahí ustedes todavía pueden ir leyendo. Acuérdense de de todas las mnemotecnias que miramos ahí, del Dumbler, ¿se acuerdan? Diarrea, dolor abdominal, incontinencia urinaria, cialorrea, todas las reas ustedes pueden ir mirando. La única que veo por ahora que va escribiendo es Wendy y Shirley. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando ya viene el intensivista y la evoluciona, dice paciente que en la noche presenta síntomas colinérgicos. Dado por qué, empezó con deposiciones diarreicas, aparición de broncorrea, desaturación. Además de eso, hizo un episodio de agitación. La agitación psicomotora tiene que ver ya con una alteración del estado de conciencia, que también es uno de los síntomas que nosotros podemos ver. Entonces, se consideró tras la hora de reanimación, la paciente se deterioró más, fue necesario pasar un tubo endotraqueal, se indicaron bolos de atropina. En el momento que ya la van tratando, ya van con 10 miligramos, o sea que ya llevan 10 ampollas, siguen con soporte vasopresor dual porque esa paciente arrancó a hacer un choque cardiogénico, ¿cierto? Ya le toman gases arteriales, ya empiezan a mirar que hay una acidosis metabólica, un trastorno moderado de la oxigenación, ya hay una disminución muy importante del aporte de oxígeno que se ve en los gases arteriales. Y entonces, esta paciente, pues obviamente ya hipotensa con frecuencias cardíacas y ya están acopladas al ventilador. Entonces, muchachos, podemos ir escribiendo en el Padlet. Voy a pasarlo a mirar a ver cómo van. Bueno, Jesús, ¿cómo va? ¿Qué signos y síntomas ya pudo ir definiendo? ¿Qué pudo ir revisando? Profe, apenas estaba entrando, pero sí, ya estoy tratando de escribir, estoy en los signos de Dunbar, estoy en esa parte. ¿Quieres saber qué significan? Hola, ¿qué tal? El día de hoy Shirley Herrera, cuéntame cómo vas. Estoy leyendo, intentando como ubicarme un poco, profe, porque como le comenté, entre tarde, entonces, Ay, pero qué sí me pena, parece listo, no importa. interesante la Aquí están los actividad. signos. Listo, muy bien. María Luz Rivera Morano. A María Luz no le hemos escuchado, pero nada. Gina Marcela Cuarán. Difícil estos muchachos, tengo un público muy difícil, Wendy, me tocó esta noche luchar con ellos. Daisela que había arrancado conmigo, ¿será que ya se me fue o todavía sigue conmigo? Todos calladitos, todos calladitos. Carmen Alicia. Me va a tocar con Ya Wendy, que Wendy es psicóloga y yo creo que ya me escribimos. puso más atención. Carmen Alicia, cuéntame, ¿cómo vas? Sí, dime. Bien, pues estaba tomando los síntomas, como lo Sí, son el descenso de oximetría, las abundancias de secreciones, la bradicardia. Entonces estaba tratando de ubicar si era en el dumbbell ajá, o era acá en el loop, ¿cómo se dice esto? ¿Es Ludwig? ajá. ¿Luxe? El slush, el luje. Ok, es el slush. Ajá, Bueno, estaba tratando de ubicar si era en cuál de esas dos partes iba. exacto, muy bien. Miremos a ver, ¿se acuerda que esa paciente les conté que empezó con cialorrea, o sea, empezó a tener abundante secreción por la boca, ¿cierto? También tenía broncorrea porque cuando la auscultaba el médico eso se le escuchaba totalmente llena de secreciones por dentro, seguramente tenía broncoespasmo. Disnea quiere decir que esa paciente tenía dificultad para respirar. Recuerden que cuando ella entró siempre lo único que decía es que esa paciente tenía dolor abdominal, ¿sí? Seguramente tuvo también diarrea. Esa paciente entró en falla respiratoria, bradicardia, deshidratación. Mire, casi que esa paciente les mostró todos los signos y síntomas muscarínicos.
Al final, obviamente, tuvieron que haber hecho síntomas nicotínicos, porque esa paciente ya terminó obviamente entubada de todo, seguramente ya su musculatura ya no fue capaz de poder respirar por sí sola. Entonces, fíjese que en el cuadro clínico que les traje hay muchos signos ahí. Lo que quiero es que ustedes en el Padlet vayan respondiendo. Listo, no importa, si no es en el Padlet no pasa, pero por lo menos que ustedes vayan anotando, que revisen, porque esto es lo que les va a salir en el examen. Bueno, muy bien. Por ahí Marjorie, Tatiana, Mojica. Me va a tocar hacerles prender las cámaras a todos y verás que ahí sí van mirando. Hola, Tatiana. Cuéntame, ¿cómo vas? el caso otra vez? Es que me estoy terminando de poner los síntomas. Listo, muy bien. Vamos al caso. Aquí está. Muchas gracias. Si no entienden algo, me dicen. Vea, esa palabra yo no la conozco. Ahí, eso, ¿qué será broncorrea? ¿Qué será disnea? ¿Qué es bradicardia? Si ustedes no saben alguna palabra ahí rara, pues me dicen y yo les voy definiendo qué es cada una de esas cosas. Bueno, muchachos, nos quedan 10 minutos para otro caso y terminamos. Wendy, ¿cómo va mi Padlet? ¿Sí fue efectivo o definitivamente fallé? Ya está, Wendy, se me fue. Ya la aburrí. Ya, es que me toca con el audio del celular y con la cámara del Ajá. computador. Pero no, ya ahí. Ya tenemos más. Comentar. Listo. Sí, hasta hay un comentario aparte, que ese sí no sé cómo lo hicieron, pero sí hay participación en el Padlet. Bueno, muchachos, acuérdense que esto es para estudiar. Las charlas magistrales no son tan efectivas como si son que hagamos casos activos, que hagamos casos clínicos. Ahora, mire, Wendy, por lo menos aquí está como psicóloga y seguramente le aseguro, Wendy, que esto va a ser uno de los casos que usted va a tener, que si algún día usted tiene la oportunidad de trabajar con una psicóloga o hace psicología clínica, va a tener que entrar a revisar. Ahora, ¿cuál de nosotros en cualquier momento llegamos a nuestra casa y encontramos a nuestro esposo, a nuestra esposa en mi caso, a un hijo, cierto, que se haya tomado algo por ahí porque tiene alguna dificultad, o un niño en la casa que de pronto porque usted empacó mal algún venenito que tenía para las garrapatas del perro y se lo comió, y usted encuentra a su hijo, a su familiar, usted aquí puede identificar claramente qué pudo haber pasado, si usted sabe. Entonces, ahí tenemos eso, ¿vale? Bueno, bien, vamos a seguir con un nuevo caso. Bien, aquí miren por favor cuál fue el manejo que le dieron a esa paciente. Estas partes de acá arriba, pues yo lo tomé directamente de la historia, pero estos son datos del ventilador. Lo que quiero es que mire cuáles fueron los antídotos que utilizaron y cuáles fueron los antídotos que ustedes vieron que nosotros o que el jefe les estaba diciendo. Estos fueron los medicamentos que utilizaron en esta paciente. Se utilizó atropina, pralidoxina, dobutamina, norepinefrina, vasopresina, fentanil, midazolam, los líquidos que le colocaron, enoxaparina. Wendy, le cuento que aquí todos son tecnólogos en regencia de farmacia, o sea que ellos sí saben de qué estamos hablando y de qué son todas estas ampollas que les estoy diciendo. Ni siquiera voy a abrir el micrófono de ninguno porque seguro que ellos todos saben de qué estamos hablando. Pero para que ustedes tengan en cuenta y que no se les olvide, el síndrome colinérgico, su antídoto principal es la atropina, que es un anticolinérgico. Cuando miremos la otra charla que rapidito la vamos a montar para ir estudiando rápido, vamos a mirar a ver cuáles son los antídotos del síndrome anticolinérgico. Y la pralidoxina, estos son los dos antídotos importantes que se les colocó a esos pacientes cuando llegaron. Vamos a ver el siguiente caso. Aquí en el Guaviare hay 4 municipios. Dentro de esos municipios está el municipio de Miraflores. Aquí entró un paciente de 15 años, es traído en ambulancia medicalizada aérea debido a que se tomó un órgano fosforado, un
clopiritos. Este hombre de 15 años o este joven adolescente se lo tomó también en un proceso de depresión. Al parecer arrancó con ¿qué síntomas? Cialorrea, taquicardia e hipotensión, pérdida de la conciencia. Cuando llegó allá, se manejó con reanimación hídrica, atropinización, aseguramiento de la vía aérea con máscara laringia, o sea, sin tubo con una máscara laringia, y realizaron el traslado primario acá al hospital. Cuando llega acá al hospital está en muy malas condiciones, está desaturado, o sea, quiere decir que la oximetría de pulso está muy baja. Entran a salas de reanimación, ese paciente inmediatamente es intubado, lo fijan, se toma una vía central, empiezan ya a ayudarle al corazón con este medicamento que se llama norepinefrina, lo sedan para poder tenerlo intubado y lo arrancan a conectar a la ventilación mecánica. Entonces, revisen ahí qué síntomas más de los que ya revisamos, qué signos de este paciente estaba intoxicado, cuáles fueron los síntomas tanto muscarínicos como nicotínicos de este paciente. Estas son las órdenes que le dieron a este paciente cuando llegó acá. Entonces, dentro de todos esos medicamentos que ustedes ven ahí, por favor ahí en el Padlet, por favor anoten cuál es el antídoto que tenía ese paciente para la intoxicación por organofosforados. Entonces, revisen, miren la pantalla. Ya estamos por terminar, les prometo que ya en 5 minutos terminamos. ¿Cómo va el Padlet, Wendy? Sí Bueno, muy están, bien. sí hay más participación. Bueno, aunque la última fue hace 4 minutos, pero pues sí participar. Igual pueden seguir Vamos bien. participando. Claro, hasta que terminemos. La idea es que logremos estudiar, ¿vale? Listo, este paciente recibió nuevamente atropina, ralidoxima, que fueron los 2 medicamentos antídotos que hablamos el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, estos son los 2 casos clínicos. Quiero dejarles para que ustedes tomen una fotico. Si quieren, ustedes pueden tomar una fotico de este cuadrito para que lo tengan ahí. Bueno, muy bien. Voy a dejar de grabar.